Hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Les invito a Buenas noches. estemos ahorita en posición de recibir la palabra de Dios. Les invito a que puedan encender sus cámaras, puedan ponerse en una postura correcta para escuchar la palabra de Dios. Más ahorita que es de noche, es más fácil tener sueño hasta ahora, que querer de pronto escuchar relajado, pero sabiendo que estamos aquí reunidos porque estamos escuchando es a Dios, porque vamos a escuchar su palabra. Les pido que todos se pongan en una posición donde no estén acostados, donde no estén comiendo, durmiendo, viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa. ¿Listos? Entonces, ya saben que repito siempre esto para los que ya han estado más clases conmigo, pero es porque en verdad es tan importante tener reverencia a Dios cuando estamos escuchando la palabra. Porque seguramente que en una reunión del trabajo no nos acostamos ni estamos haciendo otra cosa, porque estamos delante de nuestros jefes, de nuestros compañeros. Porque es respeto, pero cuánto más para Dios. Aunque no estemos en persona, sí estamos enfrente de Dios. Entonces Dios nos está viendo nuestro corazón, nuestra postura. Entonces esa es la razón por la que sí, estoy mencionando estas palabras. Y los que tienen su cámara apagada, que tengan alguna situación, por favor escríbanme en el chat y yo puedo saber su situación. Y si está con su cámara encendida, pues póngase enfrente y esté pues atento a la clase. ¿Listo? Entonces, sí, hay muchos todavía con cámaras apagadas, demasiados. Y no tengo mensajes. Entonces, hermana Yamile, Caro. Hermana, buenas noches. Yo soy Irma. Sí, hermana. Carlos. Hermana Angie, Jessica González, Jairo, Viviana, Ruth Salomón, Sharon, Maicon, Odair, Sandra Patricia, María Elsie, William, todos los que acaban de nombrar, por favor, pueden. Buenas noches. Lo que pasa es que no deja mandar los chats, dice que no se pueden enviar. Entonces, pues yo tengo la cámara dañada, entonces. Okay. Gracias. Tienen que ponerle ahí como anfitrión para que me envíe directo el mensaje a mí. Pero gracias, hermana Viviana, por reportar su situación. Muchas gracias, vale. Listo. Ok, entonces vamos a estar comenzando este tiempo orándole a Dios para que Dios dirija esta lección. ¿Listo? Voy a estar orando yo. Amado Padre Celestial, le damos gracias, buen Dios, por este día, por este tiempo, Padre, en donde nosotros estamos aquí conectados, Padre, escuchando su palabra. Gracias, Padre, porque gracias a su palabra nosotros podemos conocerle, podemos entenderle, podemos entender qué es lo que usted quiere, Padre, y le pido que nos ayude a que cada vez que estamos aquí reunidos podamos entender más de su voluntad y podamos estar siendo cambiados, así sea en pequeñas cosas, pero siempre estar
cambiando según su palabra, Padre, según su enseñanza. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí conectados, porque usted nos ama a todos, Padre, usted nos conoce profundamente a todos. Le pido que nos ayude, Padre, en esta vida de fe que puede ser un poco difícil, pero aún así, Padre, le damos muchísimas gracias porque estamos aquí y porque tenemos una esperanza eterna en usted, Padre. Le pido que esta clase que nosotros vamos a estar escuchando el día de hoy la podamos recibir con un corazón humilde, que podamos entender, Padre, cómo estamos delante suyo, qué es lo que nosotros necesitamos corregir y poderlo corregir. Gracias, Padre, que esta palabra no sea un tiempo cualquiera, sino que realmente sea su palabra, que no sea un pensamiento de hombre, sino su palabra la que es dar. Le damos muchas gracias, Padre, nuevamente y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, nuevamente bienvenidos, gracias a todos, espero que no tengan sueño. Y si tienen sueños, sí pueden tomar café, té, pues desde que no estén como, haciendo otras cosas diferentes, pueden tomar algo si es que se sienten que se van a dormir en la lección. Y bueno, entonces, bienvenidos nuevamente. Quiero comenzar preguntando lo que se acuerdan que vimos ayer. El día de ayer que vimos. ¿Alguien se acuerda? ¿Puede abrir su micrófono? Finalmente el país me abrió su amistad. Hola. Amén. Hablamos sobre la obra de Dios. Amén. ¿Y qué se acuerdan de la obra de Dios? Sí, hermano Sara y... Apagaron su micrófono, o no sé si se los apagué yo. Acerca de lo que es lo desde el principio y el final, que Dios tiene un propósito importante y es para salvación de nuestras almas. Amén. Muy bien, muchas gracias. Hermana Andrea, Betty. Ok, no sé por qué, no sé qué pasó, pero sí puede. Bueno, estuvimos hablando, sí, de la obra de Dios y hubo algo que tú dijiste muy bonito que fue que Dios quiere que alcancemos la salvación y la vida eterna. Entonces, Perdón, hermanita, hágame un favor. Hay unos en la sala que no han podido entrar, unos alumnos. No, hermana, no hay nadie. ¿No? Pero no. Es que no les abre el link. Porque no se ha cambiado, ¿cierto que no? No, no se ha cambiado. De pronto está También hablábamos de que cuando Ok, vamos a esperar un momentico, hermano Cristóbal, que termine la hermana Andrea. Bueno. Y ahí sí, ya seguimos. ¿Listo? Entonces, estaba mencionando hermana Andrea. Sí, y también hablamos sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, ¿qué se acuerda del árbol de la ciencia del bien y del mal? Hablamos que, sí, o sea, si nosotros no hubiéramos si Adán y Eva no hubieran comido del árbol, nosotros no tendríamos muerte. Hubiéramos tenido la vida eterna, entonces Cristo no hubiera tenido que venir. Pero la tentación ante todo. Ok, muchas gracias, hermana Andrea. Y último, hermano Cristóbal, ¿usted quería agregar algo más? Sí, que cuando no hay obediencia, no se mantiene la buena obra de Dios en nuestra vida, ¿no? Y como decía en Proverbios 4, 3 y 4, guardar la palabra es vida. Amén. Wow. Amén. Gracias a todos los que participaron. Sí, eso me pone muy contenta porque veo que sí estaban atentos a la palabra y al final eso es lo más importante, poder retener eso y ver cómo, wow, de verdad Dios ha orado tanto y ha trabajado tanto para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna y para eso necesitamos obedecer su palabra.
Entonces, hoy vamos a tener una lección nueva. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, la lección de hoy se llama Un creyente según el corazón de Dios. Un creyente según el corazón de Dios. Entonces, todos aquí somos creyentes. Y usted, como creyente, conoce a otros creyentes, ¿verdad? Y usted se habrá dado cuenta de que hay diferentes tipos de creyentes. ¿Lo han notado? ¿Que hay diferentes tipos de creyentes? Sí, porque es algo que usted encuentra como, este es un creyente de esta manera y el otro de esta manera. Pero no deberían haber tipos de creyentes, ¿no? O sea, los creyentes deberíamos ser bajo el mismo estándar, deberíamos tener las mismas características, pero no es así, no ha sido así. Y hoy vamos a ver cómo es un creyente según el corazón de Dios. Entonces, hay varias cosas que Dios nos enseña acerca de cómo deben ser los creyentes y también cómo no deben ser los creyentes, pero vamos a estar comenzando con qué es lo que como creyentes debemos tener y vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 24, verso 7. Jeremías capítulo 24, verso 7. Y todos por favor búsquenlo con su Biblia. Y voy a pedirle el favor a la hermana Dunia que pueda ayudarnos a leer. Entonces, Jeremías está en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar leyendo. Capítulo 2, versículo 47. Jeremías 24. Aquí no se ve, pero es un 24:7. Y la hermana Dunia nos va a ayudar a leer. Amén. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y seré por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, lo que Dios nos está enseñando en este verso es que debemos ser ese pueblo que conoce a Dios. Debemos conocer a Dios. Pero es interesante porque dice, les daré corazón para que me conozcan. Es decir, porque ¿quién debe morar en ese corazón? Debe morar es Dios. Dios debe morar en nuestro corazón. Y saben, conocer es algo que no es simplemente decir yo soy creyente. Porque ¿cuántos creyentes hay en el mundo? No sé cuántos hay, pero hay millones de creyentes en el mundo. Pero es diferente decir que uno es creyente que realmente uno conocer a Dios. Y aún más que Dios reconozca que uno conoce de Él, que Dios reconozca que somos creyentes verdaderos. Entonces, en el conocimiento realmente es algo que necesitamos tener profundidad de ese conocimiento. Entonces, ¿por qué profundidad? Bueno, usted ya sabe que la palabra no es algo simple ni algo superficial, pero la palabra es muy profunda. La palabra nos está enseñando el camino hacia el reino de los cielos. Entonces necesitamos poder entender la palabra. Para poderla retener en nuestro corazón necesitamos entender. Entonces, no importa que usted lleve 50 años siendo creyente, o que lleve 5, o que lleve 5 meses. Pero realmente lo que importa es que realmente tengamos la palabra en nuestro corazón. Y tener la palabra en nuestro corazón es mucho más profundo y más amplio que saber algunos versos. Es más profundo y más amplio que uno tener, no sé, ir a la iglesia, que tener algunos hábitos. Entonces, esos hábitos están bien, no estoy diciendo que no están bien, pero
va más allá de eso, conocer a Dios. Poder entender su voluntad, que su voluntad comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, sí, claro, a mí me gusta también Proverbios, pero no solo Proverbios está contenida la voluntad de Dios, sino está contenida en toda la Biblia, y ese es el conocimiento que yo necesito tener. Entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Entonces, hermana Vanessa, ¿usted cómo sabe o cómo piensa que sí conoce a Dios? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Ok. Y si yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? ¿Qué me diría? No, todavía no. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, hermana dice que sí. Hermana Fernanda. Buenas noches, hermana. Pues yo pienso que básicamente es un proceso, ¿no? Es decir, para conocerlo hay que entender lo que él dice mediante la palabra. Pero para ese entender debemos pedir, pienso yo, la sabiduría, discernimiento a través del Espíritu Santo. Pues es como un unir varios eslabones para que la cadena quede completa. Muchas gracias. Miren, si necesitamos para conocer a Dios, no podemos, no llegamos tampoco en un momento donde ya decimos, yo ya conozco a Dios, ya llegué a mi tope máximo de conocimiento. No, todos los días, si es que nos estamos acercando a la palabra, estamos conociendo y conociendo más de su voluntad. Pero si hay algo muy importante es que no es tampoco por nuestra propia, ¿no? Porque entonces eso significaría que entonces una persona que es muy estudiada o que es muy hábil en el mundo, entonces sí puede conocer a Dios, y una persona que no es estudiada no puede conocer a Dios. No, al final no es por nuestra propia obra, pero sí tenemos que poner el esfuerzo de acercarnos a Dios, de acercarnos a su palabra, de tener el corazón de hambre por su palabra para poderlo conocer. Entonces, vamos a ver cómo son las acciones de alguien que no conoce a Dios. Entonces, acciones de alguien que no conoce a Dios. Acciones de alguien que no conoce a Dios. Pongo la letra muy pequeña y siempre lo olvido. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 1 al 3. Y voy a pedirle a hermano Felipe, ¿usted puede leerlo? Romanos, capítulo 10, verso 1 al 3. A ver, dice así bueno, yo tengo otra versión, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está bien. Okay. Miren, entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y está hablando acerca de cómo es el corazón del pueblo, ¿no? Entonces dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Entonces, ¿cómo es la condición del pueblo? Tienen celo, si pueden apagar sus micrófonos, porque es escucharle. Tienen celo de Dios, pero dice que este celo, dice que es no conforme a ciencia. Entonces,
Entonces, en la versión que leyó el hermano Felipe está un poquito más, la palabra está un poquito más fácil porque dice que su celo no es conforme al conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Es que son creyentes, quieren ser creyentes, pero están siendo creyentes incorrectamente porque no conocen a Dios. Entonces, ¿qué es la consecuencia de no conocer a Dios? Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios porque tienen establecida su propia justicia. Entonces, ¿qué significa esto? De que al no conocer a Dios, entonces, tienen pensamientos acerca de Dios, pero eso es su idea acerca de Dios, pero eso no es Dios. Eso no es lo que Dios nos está enseñando en su palabra, sino lo que yo pienso de Dios. Entonces, muchas veces los creyentes tienen ideas de Dios, de quién es Dios, de creer a Dios. Esa es una frase muy conocida, es yo creo en Dios a mi manera. Pero usted puede creer a su manera, pero entonces no está creyendo en el Dios que Dios nos está enseñando en su palabra, sino está creyendo en algo que es su idea, su propio pensamiento. Y ahí es incorrecto. Entonces, conocer a Dios es mandatorio para un creyente porque si no, usted va a tener ideas de Dios, algo que es su propio pensamiento, y cuando uno no sabe las cosas, pues uno tiende a pues poner pensamientos que al final no son correctos, que son pensamientos que son mentira. Hermano Fernando, ¿quería decir algo? Sí, entonces una pregunta, hermana, gracias. Es decir, sería algo como no adaptar la palabra a mis necesidades, sino adaptarme yo a la palabra de Dios, más o menos. Sí, amén, sí. No es ahora uno tomar, miren, es como si ustedes leyeran un verso acerca de la profecía de el nacimiento de Jesús. Pero como ustedes no lo entienden, piensan que es para ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar en ustedes? Pero no, ni siquiera está hablando de ustedes, está hablando de Jesús que va a venir, ¿sí? Entonces, puede tomar la Biblia, pero está haciendo es una idea de lo que usted piensa, de lo que es de Dios, o está haciendo algo que es su propio pensamiento, pero no es Dios. Entonces, no tengo yo que poner ahora mis propias ideas en lo que Dios me está enseñando. Pero para eso necesito ir a la enseñanza, porque si no, así voy a poner mis propias ideas. También, cuando ustedes son enseñados, ustedes tienen que verificar de lo que están siendo enseñados. Porque si ustedes no verifican, ustedes lo van a tomar como, eso es la verdad. Pero es que tienen que, aquí cuando estamos leyendo, yo les digo, lean, busquen ustedes mismos, léanlo, porque ustedes tienen que verificar, porque son personas que ustedes no pueden decir, es que miren, no, yo no sabía, eso fue lo que me dijeron. Bueno, pero tiene la palabra y la estamos leyendo, ¿es para qué? Para que todos la leamos. Hermano Darwin, ¿quería decir algo? ¿Tiene su mano? Sí, quería comentar algo y digamos para reforzar. Son dos versículos que están en el mismo libro que me acabamos de mencionar ahorita, que es Jeremías. Se encuentran en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Se los leo rapidito para que lo tengan allí. E incluso el título del capítulo dice así: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Entonces el 23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Era lo que Amén. quería aportar. Amén. Mire, es Dios enseñándonos de que lo que Dios quiere enseñar, cuando Dios quiere enseñarnos, no tenemos que poner nuestro propio pensamiento, nuestra propia voluntad, pero es seguir la voluntad de Dios, entender su voluntad y seguir. ¿Listo?
Entonces, vamos a ver otro ejemplo de cómo es alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo son las características o las acciones de alguien que no conoce a Dios? Y vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 7, versos 6 al 8. Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Hermana Sandra Patricia. Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Día Marcos. Buenas noches, primero que todo. Dice Marcos 7, 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, dice, esta Biblia es diferente, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y los hacéis, es que no entiendo acá. Otras muchas cosas semejantes. Yo le ayudo, hermano. Sí. Muchas gracias. Pero es porque la letra está muy pequeña. Sí, tal vez sí se me dificulta un poco. Sí. Okay, voy a buscar una más grandecita. No, sí, yo la entiendo. También me pasa. Ok, miren. Aquí entonces estamos viendo acerca de también cómo es un creyente que no es verdadero, que no tiene el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Aquí está hablando Jesús. Romanos capítulo 7, del verso 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es que la condición de ellos es como que con su boca, es como que son creyentes, pero realmente en su corazón no son creyentes. Esta es la realidad, lo que hay en su corazón no son creyentes. Y aquí está hablando acerca de los fariseos y los escribas, los maestros de la ley. Estos maestros de la ley que están son diferentes grupos, están escritos como fariseos, escribas, saduceos, y bueno, en general maestros de la ley, son aquellos que no solo tenían el conocimiento, sino que ellos enseñaban la palabra. Ellos eran los guías, los líderes que estaban enseñando la palabra de Dios. Pero Jesús les está diciendo: hipócritas, porque realmente ustedes con su boca pueden parecer creyentes, pero la realidad es que ustedes no son creyentes. Su corazón está lejos de mí. Entonces, una persona porque dice que es creyente no significa que sea creyente. Nosotros mismos, porque decimos que somos creyentes, no significa que eso sea la realidad delante de Dios. Porque yo puedo hablar de Dios, yo puedo mencionar a Dios, pero ¿cuál es la realidad? Es lo que está en mi corazón. Si lo que está en mi corazón no es acorde con lo que yo estoy hablando, pues en realidad es algo como, soy como una hipócrita, porque hablo algo que es diferente a lo que hay en mi corazón. Entonces, nosotros, mire, como creyentes, y mire, más como creyentes latinos, como creyentes colombianos, tenemos a ser muy emocionales. Entonces, estamos en la iglesia, estamos en alabanza y nos ponemos en lágrimas. No estoy diciendo que eso esté mal, pero que nosotros nos emocionemos en una situación como de alabanza, eso no nos vuelve verdaderos creyentes si nuestra vida no es la de un verdadero creyente.
Entonces, nuevamente digo, no es que esté mal que usted pues se sienta emoción, pero no podemos quedarnos en ser emocionalistas, en sentirnos muy conmovidos por una alabanza, en un domingo, pero nuestra vida es la que tiene que ser como un creyente, ¿sí? Al final, si yo estoy estoy mucho en gozo y salto y grito, nuevamente, si usted lo siente en su corazón, bueno, pero si usted hace eso, pero realmente su vida no es la de un creyente, pues eso no es que usted lo vuelva un verdadero creyente. Ahora, espero que nadie se esté sintiendo tildado, señalado, porque yo no sé, yo no los conozco, a mí nadie me dijo de sus situaciones personales, y no lo estoy haciendo porque yo sepa que aquí alguien, es más, yo siempre estoy pensando obviamente me importa su caminar de fe, pero también me importa mi caminar de fe, que yo no caiga en ese creyente que no es verdadero. Entonces, adicionalmente, Jesús les está diciendo de que son unos creyentes que son hipócritas porque realmente no son creyentes. No porque mencionen a Dios significa que son creyentes. Otra cosa también, en las iglesias de que se habla de Dios, todas las iglesias, pues las iglesias católicas, cristianas, al menos esas, todas se habla de Dios y en todas se utiliza la Biblia. Pero eso no significa que esté la palabra correcta. La palabra correcta tiene que ser el contenido que se está enseñando, tiene que ser correcto. Entonces, también como les enseñaba ya en clases anteriores, ustedes como creyentes tienen que analizar ese contenido que están recibiendo, tienen que verificarlo en su Biblia, lo que están recibiendo, no porque mencionen a Dios significa que lo que se está enseñando es correctamente, porque eso eran los fariseos y saduceos, eran personas que enseñaban la palabra, pero Jesús les estaba diciendo, ustedes no son creyentes de verdad, ustedes son unos hipócritas, su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué dice? Verso 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, ¿por qué Jesús estaba mencionándoles esto? Es porque los fariseos habían crecido con la ley. Entonces, también ya les había mencionado un poco acerca de la ley. La ley era todo lo que el pueblo tenía que hacer, que separaba lo que era pecado de lo que no era pecado, pero también hablaba acerca de cómo vivían, digamos, detalladamente en su vida, ¿no? Entonces, aquí dice que ellos están aferrando a esas pequeñas cosas, como los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, pero se aferran a esas cosas y están dejando lo más importante. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí testificando la palabra y ustedes están preocupados por el lavamiento de los jarros, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Porque realmente no entienden la palabra, porque no tienen el corazón de tener a Dios y a su palabra dentro. Entonces, por eso están ahora desenfocados en lo que no es lo que Dios está enseñando en ese tiempo, y es Jesús testificando la palabra. Entonces, eso es algo que nosotros, que todos los creyentes tenemos que asegurarnos, porque uno puede decir que es creyente, pero Dios es el que sabe si realmente uno es un creyente o no es un creyente. También existe esa posibilidad. Y ahora no es para sentirnos mal, pero sí es para poder reflexionar. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones de alguien que es un creyente que conoce a Dios. Entonces, acciones de alguien que conoce a Dios. Vamos a ir a Juan, al libro de Juan, capítulo 4, verso 23. Juan, capítulo 4, verso 23. Y si lo puede leer, hermana Cindy Juliet.
Juan capítulo 4, verso 23. Ahí está. Cuatro 23. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Amén. Gracias, hermano. Nuevamente sé que es tarde, pero aunque sea tarde, mantengan una postura delante de Dios, no porque yo esté hablando o porque cualquier persona esté hablando. Sé que de pronto pueden sentir sueño y frío, pero si se ponen debajo de las cobijas, es algo que van a dormir, es seguro que se van a quedar dormidos, pero más es por la reverencia que tenemos frente a la palabra de Dios. Entonces, procuren que la palabra de Dios no sea algo, el ruido blanco para irse a dormir, ¿sí? Entonces, ustedes saben a los que les estoy hablando porque estoy hablando con los que están en esa situación ahorita mismo. Nuevamente, Juan capítulo 4, verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mucha adoración dice aquí, pero dice que hay un tiempo en donde vendrán los verdaderos adoradores. Entonces, si Dios dice que vienen verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores. Entonces, adorador no es cantar, pero adorador es alguien que adora a Dios. ¿Y cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Con nuestras acciones y con nuestra vida. Claro que usted puede cantar, está bien si canta, no le estoy diciendo que tiene que dejar de... No, obviamente no, está bien si canta, pero lo que es un verdadero adorador es con las acciones, y aquí dice que el verdadero adorador estándar, que es en espíritu y en verdad. Y esto les puede sonar a un grupo musical, pero espíritu y verdad se está refiriendo a la palabra. ¿Y por qué la palabra? Porque en Juan 6:63 dice que el espíritu es el que da vida, y las palabras, se los voy a leer porque ya no me lo acuerdo completamente. Juan capítulo 6, verso 63, yo se los voy a leer. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en espíritu y verdad también es la palabra y lo que es completo, que es la manera en que Dios ha obrado, que es a través de prometer y cumplir, de promesa y cumplimiento. Y entonces globalmente en espíritu y en verdad son esos adoradores que tienen la palabra de Dios en su corazón. Entonces, que viven según la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Entonces, dice que vienen esos verdaderos adoradores. Entonces, para que nosotros seamos esos verdaderos adoradores, necesitamos tener la palabra. Y si ven, todos los puntos están señalando lo mismo. Los creyentes necesitan la palabra de Dios para poder actuar correctamente. Necesitan entender a Dios para actuar correctamente. Si no entienden correctamente, sus acciones van a ser incorrectas, van a estar adivinando. Si se quedan con lo que alguien les dijo, con un video de TikTok, porque también sé que a veces, y no es porque esté mal escuchar videos de TikTok o de internet, ya me escucho como bien mayor, pero no es porque esté eso mal,
Lo que está mal es que ustedes se queden con cualquier cosa y lo tomen como eso es la palabra de Dios, porque esa persona lo dijo y habló muy bien y dijo fechas y dijo números y estadísticas, entonces ya yo le creo. No, eso no es el estándar. El estándar es que se pueda verificar que lo que está aprendiendo es lo que es correcto según la palabra de Dios. Entonces, eso es alguien que es un verdadero adorador. Y claro, un verdadero adorador pues tiene que tener hábitos de un adorador, ¿no? Entonces, acercarse a la palabra, orar, todo lo que es moral tiene que tenerlo también. Las cosas básicas las tiene que tener también, las cosas avanzadas pues también las tiene que tener. Es algo que tenemos que estar trabajando en todo. Y yo sé que no todo lo tenemos tan fácil, pero en las cosas que se nos dificultan, pues tenemos que estar trabajando para que también tengamos esas pequeñas cosas que hacen parte de un verdadero adorador. Ahora lo que vamos a estar viendo, entendiendo esos puntos, es cómo es ahora Dios, cómo mira entonces a los creyentes. Vamos a leer en Proverbios capítulo 27, verso 19. Proverbios capítulo 27, verso 19. Y voy a pedirle a hermana María Victoria Sánchez. ¿Puede leerlo, por favor? Proverbios capítulo 27, verso 19. Buenas noches. 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Bien. Ok, aquí está dando como una relación de lo que refleja el agua es el rostro y lo que refleja al hombre es su corazón. Entonces, nuevamente dice como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Es decir, que verdaderamente lo que está en nuestro corazón es lo que Dios está mirando. Y nuestro corazón tiene que ser examinado, tiene que estar siendo revisado por nosotros mismos. Nosotros no podemos confiarnos en que simplemente estamos bien, en que sí fui a la iglesia o oré esta mañana, pero tenemos que revisar qué es lo que hay en nuestro corazón y verificarlo con la palabra. Porque ¿saben qué? Nuevamente, el tiempo de la primera venida es donde nosotros podemos entender claramente cómo era el pueblo viviendo con Jesús, morando con Jesús, para que nosotros estamos reflejados en que si somos como ese pueblo, si hacemos las mismas acciones, tenemos acciones similares, vamos a tener un resultado similar. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo realmente en nuestro corazón tiene que estar la palabra, pero tiene que estar completamente contenida. Y la obra de Dios ha sido que Dios promete algo, Dios da una profecía y Dios cumple esa profecía. Y nosotros como creyentes, a veces pensamos en profecía y pensamos en Dios me está prometiendo para mí una casa. Pero no, es la profecía que está en la Biblia que está hablando acerca de Dios como obra y lo que Dios va a hacer en el futuro, que lo tenemos que entender y también tenemos que poder entonces entender y aceptar el cumplimiento de su palabra. Entonces, esto suena como, de pronto deben estar diciendo como, pero como así, o sea, la profecía, el cumplimiento. Bueno, les voy a dar un ejemplo para que sea claro de por qué entender la profecía de Dios y entender el cumplimiento de Dios es tan importante para ser un creyente que en su corazón tiene retenido a Dios y su palabra. Entonces vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 9, verso 1 al 3. Mateo capítulo 9, verso 1 al 3. Y hermano Fernando, ¿puede leerlo usted, por favor? Amén. Regálame un minutico. Sí, tranquilo.
dice la palabra de Dios así. Y entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le traían un paralítico tendido sobre una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Amén. Miren, este verso es súper importante para que podamos entender esto que les acabo de mencionar, que es acerca de retener la profecía y el cumplimiento. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces estamos hablando del tiempo de la primera venida. Jesús está y ¿qué es lo que pasa? Dice, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, verso 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Les pregunto, ¿por qué los escribas decían que Jesús estaba blasfemando? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Porque no conocían la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios no conocían al Señor Jesús, no sabían quién era el Señor Jesús. Exacto. ¿Yo puedo opinar? Para ellos, el único que podía perdonar pecados era Dios mismo. Ok, el único que podía perdonar pecados era Dios. Hermano Fernando. Ellos sí esperaban era a otra persona como el Mesías. Por favor, su micrófono. Podría tener estas virtudes y estas cualidades que ellos pensaban que era propia de un rey o de alguien mucho más importante para ellos. Exacto, miren. Amén. Entonces, hermana. Sí, hermano Levis. Hermana. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ellos estaban totalmente ciegos frente a la palabra de Dios. Ellos no conocían la palabra de Dios, estaban ciegos. Por eso Dios les dijo que eran sepulcros emblanquecidos. Aún los sacerdotes no creían que Él era el Hijo de Dios. Y como tal, ellos, como no sabían que era el Hijo de Dios, no lo conocían, la luz no los había iluminado y el Espíritu de Jehová no estaba sobre ellos. Por eso ellos no desconocían que Él era el Hijo de Dios. Estaban ciegos, emblanquecidos. Sí, muchas gracias, hermano Levis. Entonces, hermano Felipe, y última intervención de este punto. Es solamente para aclarar y estar de acuerdo con el hermano que habló ahorita. La razón por la que dicen ellos que blasfema es porque Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y pues nadie tenía humanamente pues nadie tenía la autoridad para perdonar pecados, por eso le decían que blasfemaba. Exacto. Amén. Sí, miren, entre todos ahí tienen la respuesta. Y es que claro, como ellos no sabían que el Jesús que estaba hablando no era cualquier Jesús, hijo de cualquier carpintero, pero era el Hijo de Dios, entonces obviamente queda su corazón, que como puede decirle que sus pecados le son perdonados. Sí, eso, ¿quién puede perdonar pecados si no es Dios? Pero entonces, como comparando estos versos, esta historia que acabamos de leer con lo que les acaba de mencionar de retener profecía y cumplimiento, el pueblo de Dios, ellos eran un pueblo que era un pueblo creyente, o sea, ellos creían en Dios. Y no solo creían en Dios, pero ellos estudiaban la palabra. Entre comillas pongo estudiaban porque realmente no estaban reteniendo la palabra de Dios. Entonces, si miramos en Hechos capítulo 13, verso 27. Hechos capítulo 13, verso 27. Se los voy a leer yo, porque ya estamos un poco de tiempo. Dice. No, sí, estoy mal yo. Si alguien ya llegó antes que yo.
puede abrir su micrófono porque yo estoy en el... Bueno, no, ya les gané yo otra vez. Hechos 13:27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Entonces, esta profecía dice que las profecías de Dios, de Jesús, bueno, la profecía del Antiguo Testamento más bien, ellos las leían todos los días de reposo. Pero como no, dice que no conociendo a Jesús, es decir, al final eso que ellos leían, ellos no lo estaban reteniendo, ni entendiendo, ni tenían el corazón de realmente entender la palabra de Dios. Entonces, cuando llega el cumplimiento, entonces, ¿qué pasa? Que no conocían el cumplimiento. ¿Qué es no conocían el cumplimiento? No conocían a Jesús. No podían ver que esas profecías que ellos leían todos los días de reposo, es decir, todas las semanas lo estaban leyendo, estaba enfrente de ellos ese cumplimiento, pero tenían su propia prudencia, es decir, tenían celo, pero no tenían celo conforme al conocimiento de la palabra, sino conforme a su propio pensamiento. Entonces, el Mesías que ellos estaban esperando no era el Mesías que estaba hablando la palabra de Dios, pero era el Mesías que estaba en su propia cabeza, estaba en sus propios pensamientos, en su propia voluntad, y por eso entonces no podían conocer a Jesús. Jesús no cabía en sus corazones. Según ellos pensaban que Dios cabía en sus corazones, pero en realidad si Dios estuviera en su corazón, estuviera la palabra y podrían haber visto que ese Jesús que estaba perdonando los pecados tenía toda la autoridad porque era el Hijo de Dios que estaba hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer lo vamos a estar viendo en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Y hermano Carlos, ¿puede leerlo, por favor? Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Sí, usted apagó el micrófono. Ahí está. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. No sé si estábamos leyendo el mismo verso porque es otra... O sea, sí era como más o menos el mismo contenido, pero no sé si es... Proverbios 3, 5 al 7. Sí, leí el 2. Ok. Y ahora sí, entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es lo que hemos venido estando leyendo de quienes se fían en su propio conocimiento, quienes se fían en su propia habilidad, de pronto en su propia experiencia. Entonces dice, no te fíes ahora, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces miren, realmente nosotros tenemos que ir a Dios, ir a su palabra para poder entenderlo y poder actuar correctamente. Entonces puede ser que nuevamente que seamos líderes en nuestra iglesia, que seamos personas que llevan un caminar de fe muy largo, pero eso no es ahora una razón para uno ser como ya el que sabe, el que no necesita ser enseñado. Siempre necesitamos ser enseñados por la palabra. Si usted ya leyó el verso, no significa que ya no tiene que volverlo a leer porque ya se lo sabe. Incluso si se lo sepa de memoria, vuélvalo a leer y reflexione en lo que Dios le está enseñando y revise su corazón. Ok,
es algo que soy yo, me estoy fiando yo en mi propio conocimiento. Me ha pasado mucho con algunos estudiantes que cuando voy a reunirme con ellos, porque ahorita todavía no ha pasado, pero más adelante vamos a estar teniendo reuniones entre los maestros, con los estudiantes, bueno, para ayudarles en las dos, pero muchas veces cuando nos reunimos a repasar, me ha pasado que los estudiantes quieren enseñar. A ver, querer enseñar no es algo muy bueno, pero uno tiene que también entender que si uno está aprendiendo, tiene que dejar ahora, sí, es que esto yo ya lo sé, no. En este momento usted está aprendiendo y tenga su corazón abierto para aprender la palabra. No tenga como, es que esto yo ya lo sé y yo le puedo decir. Porque si tiene ese corazón, no va a aprender, sino solo va a decir como, esto yo ya lo sé. Y eso es fiarse uno en su propio conocimiento y en su propia sabiduría. Entonces, siempre tenemos que ser humildes, aunque ya hayamos leído, aunque ya se haya leído toda la Biblia, siempre tenga la humildad de saber, de poder pensar que hay algo más que podemos aprender, de que realmente siempre vamos a poder aprender algo más y que conocer a Dios es no solo el conocimiento de los versos, pero ponerlo en nuestro corazón es también actuar conforme a ese conocimiento. Y así vamos a ser unos verdaderos creyentes según el corazón de Dios. Entonces, espero que en este tiempo puedan reflexionar en que realmente necesitamos más, todos necesitamos más. No hay nadie que diga, sabes que yo ya tengo todo el conocimiento. No hay nadie, siempre necesitamos ir a su palabra. Hermano Fernando, ¿quería decir algo más? Sí, hermana, una pregunta con respecto a lo que tú dices. Es decir, nosotros vamos a tener tanto este compartir virtual como también interacción personal con ustedes en algún momento. Sí, sí, lo ideal sería que fuera, si ustedes están, a ver, no solo me van a tener a mí de maestra, pero van a tener otros maestros que también van a estar ayudando, porque como somos muchos, es difícil poder como tener una conexión un poco más personal. Entonces vamos a estar reuniéndonos más adelante, todavía mientras se establecen más clases. Entonces vamos a estarnos comunicando directamente con ustedes. Si viven en la misma ciudad, pues puede ser en persona, pero si no viven en la misma ciudad, pues va a ser por Zoom. Entonces, en mi caso, yo estoy en Medellín. No, claramente no soy de Medellín, no tengo acento paisa, pero vivo en Medellín, entonces si alguno vive en Medellín, ahí nos vamos a ver un día. ¿Listo? Entonces vamos a estar orando para poner delante de Dios esta palabra que hemos aprendido y bueno, la noche, aunque vuelva a orar antes de dormir, pero la noche. ¿A alguien le gustaría orar? Amén. Hermano Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, porque nos fortalece, nos da sabiduría, entendimiento para guardar y vivir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, aprender de tus acciones, para ser unos verdaderos cristianos de corazón, no de labios, Señor amado. Examínanos, Espíritu Santo, examina nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestros pasos, nuestro caminar sea dirigido a ti, a tu palabra, y darle entendimiento, darnos entendimiento a los que nos guían, a los tutores que nos guían, a esos hermanos que nos guían en tu palabra, darles más sabiduría, Dios, para que ellos nos saquen de las tinieblas, del error, de la maldad, de la iniquidad, Señor amado. Gracias por ti. Y ahora que nos disponemos a descansar, Padre amado, te damos gracias por el día que pasó, por los momentos difíciles, por las enfermedades. Gracias por los momentos de tristeza, de soledades, Señor. Pero te tenemos a ti, que eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Por eso alzamos nuestros ojos a los cielos y decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de Jehová, de los cielos y la tierra. Tú hiciste esta palabra y nos diste la sabiduría, Padre, para entenderla, para atesorarla, vivirla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que llévanos a descansar en tus brazos en esta noche y que mañana sea un día de victoria, amado Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén.
Amén. Amén Bueno, y amén. entonces nos vemos la próxima clase. Por favor, tengan el tiempo de volver a leer los versos y reflexionar en las cosas que hemos hablado. ¿Listo? Entonces, bueno, que descansen. Hasta luego. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.